incluir el sistema de traducción simultánea, así que para todos aquellos que estén aquí con nosotros de Latinoamérica, que prefieran escuchar este webinario en español, van a ver dentro de la barra de abajo un globo que dice interpretación. Pueden seleccionar ahí, cliquear ahí y seleccionar español, donde podrán escuchar a nuestra intérprete Mini Alonso haciendo la traducción de Yaron Brook. Lo mismo, también quiero invitarlos al final de la charla de Yaron Brook, pueden hacer todas las preguntas que deseen, las puedes mandar incluso en español al Q&A, desde donde Agustina Vergara Cid va a traducirlas al inglés. Así que siéntanse invitados a hacer las preguntas que deseen. Sin dar mucha más charla, les agradezco que nos hayan acompañado durante todo el año, y vamos a empezar con un tema bastante controversial, como es el que hemos seleccionado para Yaron Brook hoy, que es Biden, Trump y lo que la libertad realmente significa. Sin más, Yaron, how are you? Are you there? I'm good, thank you. Doing well. Thank you very much Hola, Yaron, ¿cómo estás? Bien, gracias por haber aceptado disertar en I nuestro know that último webinario organizado junto con el Ayn Rand Institute. freedom Este really tema, Biden, Trump y lo que realmente significa la libertad, es un tema caro a being tus here. intereses y nuestra audiencia está muy interesada en escucharte, así que te damos la bienvenida. La audiencia es tuya. Gracias, María. Siempre es un placer estar aquí disertando para gente de Latinoamérica. Hoy estoy aquí en California y no puedo estar con ustedes personalmente, algo que realmente me agrada muchísimo hacer. Hemos completado quizás en los tiempos modernos, tiempos de elecciones sumamente controvertidos. Y yo diría que todo el ambiente es un ambiente contencioso, rotunda y espectacularmente contencioso, porque la pasión con la cual las personas se han involucrado en este tema, el tema de las elecciones de los Estados Unidos, y digamos la mentalidad con la cual ingresaron a votar, por así decirlo, vemos que hoy, al 22 de diciembre, una vez ya realizadas las elecciones, aquellos que votaron por Joe Biden como presidente están muy conformes, pero hay un enorme grupo de personas que todavía sigue insistiendo en que ganó Donald Trump y que va a ganar las elecciones, porque en realidad finalmente va a jurar como presidente Donald Trump por 4 años más. Hay un nivel tan grande de tribalismo que este engaño y esta ilusión que ha envuelto a muchas personas se ha convertido en la característica distintiva de estas elecciones. El tribalismo que nosotros vemos en ambas facciones, esa mentalidad que no piensa racionalmente y que de ambos lados está apoyando una agenda sin cuestionar, sin pensar mucho lo que esa agenda contiene. Y para mí esto es de particular preocupación. En- con referencia a quienes están comprometidos con la idea de que Trump es salvador de las libertades y de la libertad en general, y que la libertad va a estar a salvo si Trump es derrotado, el otro grupo, es una idea en la sociedad donde tenemos que analizar que esta elección no va a determinar el curso futuro de la civilización humana, ni tampoco el curso futuro de la libertad, pero sí la velocidad con la cual puede protegerse la libertad y también cómo se pueden ejercer las libertades individuales. Para alguien de izquierda que favorece el intervencionismo estatal,
y que le gusta ver al Estado inmiscuirse en todos los aspectos de nuestra vida, y ni que hablar de aquellos que son de extrema izquierda, donde ni siquiera se puede ejercer el derecho de libre expresión. Y además regulan también nuestras relaciones más íntimas y también nuestras relaciones dentro de los grupos que integramos en la sociedad. Esa izquierda no tiene como fuerza dominante la característica de estar en pro de la libertad en general y de las libertades individuales en particular. A la derecha tenemos el Partido Republicano y tenemos quienes son defensores de la libertad, pero hoy en día esa derecha de la que estoy hablando no está asociada ni afiliada a las ideas de Trump. Eso es todo un movimiento. ¿Por qué? Porque Trump ha restringido libertades, libertades al comercio, al movimiento y circulación de las personas y también la libertad de expresión. Tenemos una actitud de prohibición autoritaria, tanto de la derecha como de la izquierda, cuando hablan de la microgestión, de la regulación de los mercados. Y lo hemos visto esto claramente durante la crisis de la pandemia del COVID-19. En otras palabras, derecha e izquierda nos quieren dar órdenes todo el tiempo. Fíjense lo que ha hecho Trump últimamente y durante su presidencia. Por ejemplo, confinamientos en la ciudad de Nueva York en marzo, de Blasio, inclusive fue culpado porque no había actuado con la suficiente velocidad. Y además culparon al gobierno de Trump desde otros sectores de la sociedad, incluso de que no había sido lo suficientemente serio. Y la gente veía que se iba extendiendo esa cuarentena, entre comillas, o confinamiento por más meses. A gran escala, nosotros vimos que la nueva derecha ejercía la política como la extrema izquierda años atrás, casi en cuanto al control. Y ahora me refiero a Biden. No tenemos a Thomas Jefferson presente en este panorama. John Adams, George Washington, ninguno de ellos, ninguno de estos luchadores que creían en la causa de la libertad en general y las libertades individuales, liberty y freedom. Entonces, hay que votar por este candidato o por el otro candidato. No se trata de eso, mi charla. No, esta no es la cuestión. Voten por Biden o voten por Trump o no hayan votado. Hay que ser objetivos. Debemos ser objetivos acerca de quiénes son estas personas, qué ideas representan y en qué se han transformado la derecha y la izquierda de los Estados Unidos. Ninguno de los candidatos, ninguno de estos movimientos, ninguno de los partidos políticos representa la causa de la libertad. Ese espectro enorme de derecha e izquierda hoy presente está dominado por el colectivismo, con diferentes atributos y características. Son todos intervencionistas, estatistas. Algunos pertenecen nominalmente a la derecha, otros a la izquierda, pero cuando uno observa las políticas que implementan y cómo encuadran las cuestiones de manera filosófica y establecen ese fundamento filosófico, no vemos tantas diferencias entre derecha e izquierda. Sí, claro, el que votó por Trump quizás quería tener unas fuerzas de la libertad actuando más libremente, pero no fue así. Otro diría, votamos por Biden porque sería el curso de acción correcto, porque desaceleraría el autoritarismo de Trump y ayudaría a establecer un marco de libertad mayor. Pero hay desacuerdos en cuanto a las estrategias que se implementan. Yo tengo mi opinión personal al respecto y ese desacuerdo, esa
discordia es viable, es realista y hay argumentos a favor y en contra tanto para la derecha como la izquierda. Pero esto no es a lo que apunto. Hay personas que han apostado a la libertad y tratan a Trump como si fuera el Mesías, el salvador de la patria, el salvador de la causa, no solamente alguien que de alguna manera está en contra de las libertades. No, si ese fuera el caso, podríamos sostener una discusión estratégica sobre si conviene votar por él o no, pero no fue la experiencia que yo tuve en esta elección. No he visto pasión en medio de las elecciones, vehemencia tampoco, ni siquiera compromiso, como lo he visto en otras elecciones por un partido u otro, en especial Trump, como era en la época de Reagan y Margaret Thatcher, donde estábamos un poco más cerca de ver un grupo de defensores de la libertad, mucho más cerca de lo que estamos ahora con Trump. El punto que quiero resaltar hoy, y voy a retroceder un poquito respecto del tema de las elecciones, tiene que ver con la percepción que tenemos de la derecha y la izquierda y el espectro que domina el mundo hoy en día. Hoy no hay defensores populares de las libertades y de la libertad en general. Si ustedes le dan valor a la libertad, no vivimos en este momento en un mundo político al que podemos recurrir para encontrar la solución. No son los políticos quienes van a encontrar la política. No deben recurrir ustedes a los políticos. Hay mucho trabajo por hacer, de manera que podamos tener otro Jefferson, otro Washington y otro verdadero defensor de la libertad. Pero esto requiere trabajo arduo y real. Hoy en día la política nos distrae de ese compromiso y ese compromiso es individual. Y hay detractores que están actuando para que no haya un compromiso individual para cambiar la situación. Además, se socava en estos esfuerzos. What kind of work is necessary? ¿Y qué tipo de trabajo es necesario hacer? Cuando hablamos de las libertades y de la libertad como concepto abstracto, Mean? What do they? ¿qué significa estos dos conceptos realmente hoy? ¿Cómo se manejan estos conceptos hoy en el mundo? Individual. Una sociedad libre es donde ustedes como individuos son libres de perseguir sus propios valores, ir a la búsqueda de esos valores que son necesarios para la vida individual, que son racionalmente necesarios para sus vidas a largo plazo. Y que esto deriva en felicidad, el éxito y el florecimiento de cada uno de ustedes como individuos. La libertad en una sociedad libre conforma una sociedad donde toda la fuerza que se pueda ejercer es el enemigo de la razón, de la capacidad que ustedes tienen de hacer elecciones correctas. En una sociedad libre, la fuerza está monopolizada por el Estado y el gobierno la utiliza exclusivamente para lograr la preservación y protección de nuestros derechos de manera objetiva a través de procedimientos objetivos. De manera que en un gobierno correcto, es el gobierno quien protege nuestra libertad, nuestra capacidad de actuar de acuerdo con nuestros valores, protege nuestra capacidad de pensar, hablar, vivir y buscar nuestra propia felicidad como individuos. En un gobierno correcto,
El gobierno nos está diciendo constantemente qué debemos hacer, con quién debemos hablar, interactuar. No nos están diciendo a quién tenemos que emplear, en qué condiciones, cuánto tenemos que pagarle a los empleados. No, el Estado no nos dice esto, con quién nos casamos, con quién dormimos. El Estado no se ocupa de eso, no, tampoco nos dice qué tenemos que hacer con nuestros propios cuerpos, qué no debemos decir, qué no debemos imprimir ni publicar. Un gobierno correcto en una sociedad libre da un paso atrás, protege nuestras libertades y nuestra libertad abstracta para que nosotros podamos actuar por cuenta propia, persiguiendo nuestros propios valores, protegen nuestros derechos individuales entendidos correctamente, la libertad de actuar. Y además tampoco, si no dañamos a nadie, si no ejercemos fuerza y coacción indebida, el gobierno nos deja actuar libremente, solos. Es decir, nos deja libres de todo tipo de coacción, fuerza, autoridad. Entonces, no hay nadie en este mapa político hoy en día que nos dé fundamentos para defender esta idea. En el espectro político nadie sostiene ideas que nos hagan ir en esta dirección. Sí, algunos pueden regular más a la industria A que a la industria B, otros regularán más a la industria A que a la industria B o viceversa, pero en realidad nadie se plantea no otros querrán una economía más controlada que otras, otros querrán que el Estado controlen un poco más algunos aspectos de nuestra vida que otros dirán no, debe haber un mayor control en la economía y otros querrán que el Estado controle todo. Pero la batalla política que libramos en el mundo en que vivimos hoy en día, específicamente en los Estados Unidos, y creo que esto pasa en todo el mundo también, se libra entre diferentes tipos de colectivismo, de estatismo. Algunos podrían permitir un mayor grado de libertad que otros. Otros podrían ejercer una mayor presión, pero hablamos de grados nada más, o gradaciones, pero nadie está defendiendo un camino que nos lleve a la libertad. Ni siquiera uno lento, ni siquiera uno moderado, nadie. Y esto lo vemos en el gobierno conservador del Reino Unido, que está confinando a todo el mundo en todo el país. Parece el New Deal de los Estados Unidos, reforzando siempre este concepto de los beneficios sociales y además aumentando la presión. Por supuesto, pueden decir que estas ideas son mejores que las ideas de izquierda propiamente dichas, pero a largo plazo sabemos que ninguno de ellos son defensores de la libertad. Se están moviendo hacia el socialismo, pero de manera más lenta. Lo primero que debemos hacer The debate down. es bajarle tono un poco a este debate, porque no se trata Serfdom or freedom, de because there is esclavitud y servidumbre versus libertad, sino desacuerdos acerca de cómo, cuándo y por qué llegamos a este estado de servidumbre, de autoritarismo, fascismo, nazismo, socialismo. Pero en realidad nada cambia. La energía que tenemos que dedicar a este proceso debería dedicarse a establecer los cimientos sólidos de la libertad. Pero la libertad ha sido muy poco frecuente en la historia del hombre. Incluso en este marco de declinación de la libertad que estamos viendo en la actualidad,
Lo hemos visto en el 90% del desarrollo de la historia del hombre, donde había, sí, obviamente, y existía la idea de la libertad, pero como fenómeno fue siempre muy poco frecuente. Y además puede también detenerse y obstaculizarse de manera muy sencilla. Los esfuerzos se pueden frustrar también. ¿Cómo podemos luchar contra eso? Enseñándole a las personas a luchar por su libertad, sus valores, a desarrollar estas ideas que son necesarias para mantener un marco de libertad. Mencionaré ahora algunos puntos en los que me voy a concentrar: el compromiso, la pasión permanente que debe existir y cómo pasa en el debate político, las discusiones, las peleas, las batallas. ¿Sobre qué idea se asienta la libertad? Y cómo nosotros podemos educar a las personas respecto de estas ideas. La libertad no está en el corazón de todos los hombres, como dijo George Bush, ni tampoco es evidente para todo el mundo, como creen muchos libertarios, sino que es un logro en masa, masivo. ¿Por qué? Porque la implementación de la libertad luego es un logro superior. Si bien tenemos un cierto grado de libertad en el mundo que hoy vivimos, debemos abogar por ella, educando a las personas sobre estas ideas, que se asientan en cimientos filosóficos muy sólidos. El primero de ellos, descubierto en la época del iluminismo o la iluminación, que tiene que ver con reforzar la idea de debatir y plantear las ideas, dedicar las energías a la defensa de estas ideas de manera racional. Esa primera idea, y creo que es la más importante, en cierto sentido, es que el hombre es capaz de conocer el mundo que lo rodea, que la razón es una herramienta del conocimiento, del cognición, y que podemos conocer y entender el mundo que nos rodea, pero no proviene el entendimiento de la revelación ni de filosofar, ni está arraigado en nuestros genes ni en nuestro ADN. El conocimiento es un logro disponible para cada ser humano. Cada ser humano tiene la capacidad de razonar y de conocer el mundo entonces, en consecuencia. Reflexionen acerca de que esta idea no existía desde los inicios del hombre. Se creía que el conocimiento se adquiría a través de la revelación y que no todo el mundo tenía la capacidad de reconocer la revelación. Teníamos papas y reyes, filósofos que eran líderes y tenían la verdad revelada y nos decía cómo deberíamos vivir como individuos. Nos decía que no éramos competentes, que no podíamos conocer la verdad, que no podíamos entender, que teníamos sentimientos subjetivos. ¿Y quién decía esto? ¿Quién decía que estas ideas eran correctas? Se rechaza se evidencia la razón, los hechos, porque ellos creían que la verdad venía de otras dimensiones, estaba disponible solo a los expertos, especialistas, aquellos que estaban calificados para saber y para conocer, y que la verdad estaba disponible solo para ellos y que ellos debían guiarnos, orientarnos. Entonces, y obviamente estaban ansiosos por aprovechar estas ideas. ¿Para qué? Para aprovecharlas a fin de controlarnos e imponernos todos sus valores a nosotros. Y muchas personas lo aceptaron porque no creían en su propia mente, en sus propias capacidades de descubrir la verdad por sí mismos.
Y luego muchas otras personas nos dicen, no, lo que uno sabe está en el ADN, todo es genético, todo es determinismo biológico. Sí, lo que nos dice, no, la verdad no existe, es algo imposible, está de descubrir, es algo imposible. El esfuerzo, el razonamiento, el conocimiento, el desarrollo racional no los va a llevar a descubrir la razón. Ustedes son el producto del ADN, de la evolución, son el producto de este desarrollo biológico. Todas estas teorías socavan la capacidad de los individuos de desarrollar confianza en sí mismos para descubrir la verdad y vivir en consonancia y de acuerdo con esa verdad descubierta. Nada es casual. Nos decían, no pueden descubrir la verdad porque la verdad es revelada. No pueden descubrirla porque somos el producto de la biología y la genética, nada más. Entonces esto lleva al cinismo, al escepticismo, al emocionalismo y por último al tribalismo. Y ahí tenemos los líderes que nos dicen, el pueblo y la gente necesita guías, principios orientadores que guíen sus vías y no pueden descubrir esos principios por ellos mismos. Deben preguntarle a otra persona qué deben hacer en función de esos principios. Pero para llegar a la libertad y lograrla, debemos abogar por educar a las personas a tener confianza y descubrirla por sí mismos. Y esto funciona en la práctica, pero las personas tienen que estar convencidas de que tienen esa capacidad, no solo los conocimientos técnicos, como si fueran ingenieros o tuvieran la profesión que fuera, sino que son capaces de descubrir que no son solo un producto genético, el ADN, sino que tienen esa capacidad de razonar para comprometerse con descubrir la libertad. De manera que las personas tienen que tratar de entender que tienen los medios para vivir y subsistir bien, lograr la libertad, descubrir sus propios valores. Es importante que una vez que ya estén convencidos que lo pueden hacer, que tienen la capacidad de razonar y que pueden vivir, sobrevivir, prosperar y además crecer. Segundo principio, tenemos que convencer a las personas, enseñarles, explicarles que la vida vale la pena ser vivida y que el propósito de la vida debe ser la vida misma, la vida de ellos, su supervivencia, éxito, florecimiento y en definitiva su propia felicidad. Que ellos, en cuanto a su moralidad, tienen un código moral que fue enseñado generación tras generación, que es servir a los demás, a Dios, la comunidad, a sus congéneres, a sus prójimos. Pero esa idea es equivocada y además es una idea malévola. No, tenemos que enseñarlos que vivan su vida de la mejor manera que puedan, que lo van a lograr. ¿Por qué? Porque tienen las herramientas para lograrlo. Además, hay que lograr que adquieran confianza propia para lograr estos objetivos, basados en la búsqueda de su propia fidelidad, con dos ideas básicas que residen en la batalla por lograr la libertad. No se trata de Trump o Biden, derecha o izquierda, no. Es esta idea o dos ideas fundamentales. Primero, la razón. Primero, que podemos guiar nuestra vida, el individualismo. Dos, que es correcto que nosotros nos guiemos por nuestros propios valores. Ahí hay que luchar esa batalla
epistemológicamente para convencer a las personas que tienen la herramienta y éticamente que deben vivir por sí mismos su propia vida. Y el espectro con sentido que vemos en el marco de la libertad nos marca un extremo con un grupo de personas que piensan que los individuos no pueden pensar por sí mismos, ni descubrir la verdad, ni vivir su propia vida, guiados por sus propios valores, buscando la propia felicidad, porque no tienen capacidad de hacerlo. No tienen capacidad de descubrir esas ideas, esos principios. Estos son los místicos en un extremo del espectro. En el otro extremo, la razón, donde hay un grupo de personas que ustedes sí creen que los individuos tienen la capacidad a través de la razón de vivir su propia vida. Y en el medio, bueno, tenemos una combinación de personas que piensan que a veces es posible más misticismo o más racionalismo. That's the spectrum that is meaningful. Este es el espectro que yo mencioné, un espectro con sentido. Místicos en un extremo y racionalistas en otro. Y ese misticismo lo vemos en la derecha y en la izquierda. Por ejemplo, en la derecha conservadora en los Estados Unidos, religiosa, los conservadores que sostienen el presidente Trump, que también ejerce una forma de misticismo desapegado de la realidad. Y la izquierda, el misticismo de la irracionalidad total. Of critical race theory. And you can go in postmodernism. Sobre, por ejemplo, los antirracistas, hay irracionalidad en ese espectro, en el extremo místico del espectro, y luego la razón que prevalece en el otro extremo. Nosotros somos racionalistas y por ende tenemos que luchar por la razón. El otro espectro es el individualismo en un extremo y el colectivismo en otro. ¿Cuál es la responsabilidad mayor del individuo? ¿Buscar la propia felicidad o servir al prójimo? Por eso tenemos individualismo y colectivismo. Entonces, ¿dónde vamos a luchar nosotros? En el extremo del individualismo. Ahora, en el marco de la política que importa, debemos decir que la política tiene un impacto directo en nuestras vidas, de manera que debemos interesarnos en la política porque determina el alcance de nuestra libertad. Pero reflexionen acerca de esto. Colectivistas y místicos nunca van a estar a favor de la libertad, ni parcial ni totalmente. Sí, quizás defienden ideas de la libertad durante un tiempo porque les conviene, pero colectivistas y místicos, en definitiva, son autoritarios. Más colectivistas, más místicos, más autoritarismo. A ellos les gusta decirle a los demás lo que deben hacer. Buscan un líder mesiánico que lo haga. Luego el colectivismo y el misticismo son el camino hacia el autoritarismo y el fin de cualquier tipo de libertad. Son líderes que ejercen el poder, controlan a las masas y les dicen permanentemente qué hay que hacer. Por otro lado, una persona que sea individualista y que además defienda a la razón, alguien que sepa que la racionalidad es el camino que lleva a la verdad, confían en sus propias mentes. Ahora, cuando yo digo confíen en sus mentes y descubran la verdad, no quiere decir que siempre que uno ejerce la razón va a descubrir la verdad, no. Significa que tienen una herramienta para aplicar, analizar lo que dicen los expertos, evaluarlo y además
sopesar si lo que dicen esos expertos. Cuando vamos a consultar a un doctor, no esperamos que ellos sepan todo, pero tampoco vamos a aceptar ciegamente todo lo que nos diga. Cuando las personas ejercen la razón y tienen confianza en su capacidad de vivir una vida buena y provechosa, descubrir la verdad, guiarse por sus propios valores y además creen que la causa de la libertad vale la pena, no van a querer tener ahí el gobierno sobre sus espaldas diciéndole qué deben hacer, qué no deben hacer, cuándo deben salir, cuándo deben quedarse en casa. Ellos piden que los dejen tranquilos, demandan su libertad, abstracta y concreta en forma de libertades. Ellos exigen que se les permita tomar decisiones por sí mismos. Las personas respetuosas de la razón, de su propia vida, de su propia felicidad, son personas libres y serán personas libres porque no van a tolerar ningún otro tipo de restricción. So if we care about freedom, De manera que si a nosotros nos importa la libertad y las libertades, debemos luchar por estas ideas. Los políticos deberán ocuparse de su tarea, porque lo único que les interesa es el interés propio y encuentran las resoluciones en base a ello. now, so in my view, our focus should be on En mi education. opinión, me voy a concentrar en la educación, en la filosofía. Ahí debe estar nuestro foco, en la ética, en deshacer el daño provocado durante años y cientos de años de ideas que han infectado la cultura. Nosotros dependemos de un periodo muy corto donde prevaleció la razón, que fue el iluminismo, pero filosóficamente murió el iluminismo y nosotros ahora simplemente tenemos un resabio de lo que fue el iluminismo. Ayn Rand nos brinda una filosofía integrada en un sistema que arraiga las ideas del iluminismo en cimientos sólidos. Ayn Rand nos brinda una defensa firme de los derechos individuales, el capitalismo, el marco filosófico para comprender el mundo de la razón a través de la razón humana. Hoy en día no tenemos excusa alguna para no luchar por la razón y la filosofía objetivista basada en la razón, en la virtud del egoísmo, en la rebelión de Atlas, en los grandes ensayos y brillantes ensayos filosóficos de Ayn Rand y sus novelas también. Tenemos estas ideas, hay mucho trabajo por hacer, muchos logros por concretar, un futuro de real libertad y de libertades individuales concretas. Eso es muy importante. En esto tenemos que enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, en escribir, hablar, comprometerse, analizar, debatir con las personas sobre estas cuestiones, porque una vez que hayamos convencido a las personas del poder de la razón y de la importancia del individualismo, la libertad residirá en que nos vamos a ocupar nosotros de ella y no los políticos, y vamos a poder decidir sobre lo que debemos o queremos realmente hacer. Ahí debemos enfocar nuestra energía y nuestra pasión en lo que realmente importa. Muchas gracias. Muchas gracias, Yaron. Muy inspiradora tu charla. Nuevamente te la agradecemos. Comenzaré con una pregunta que como organizadora de esta sesión dice, Ayn Rand en
¿Quién no matter necesita what la are filosofía? the conscious premises that Americans have, Dice is que their sense of más allá de life, las premisas just if conscientes de American los estadounidenses, authoritarianism or something like that. So ellos tienen un in the last espíritu years, maybe that sense of estadounidense life que has trata de evitar que caigan en el autoritarismo, why. pero dado lo que hemos visto Well, durante first los remember that, últimos años, ¿han caído en el that a autoritarismo y sense por of qué? life cannot sustain itself forever Ayn Rand without a philosophy. That ultimately nos it will dice que su die. Ultimately that sense of filosofía life will go away. no se puede without a tampoco philosophy. mantener And I think indefinidamente. the answer to Y que whether hay the que luchar sense por of life mantener is esos defined is yes. cimientos. El I think famoso absolutely. American Sense of Life, ese Goff, sentido de la vida think propio de los talk Estados Unidos, lo vemos muy 2002 claro en una called charla de Americans Leonard versus Titov Americans, en where he 2002 que se already in llama 2000 American versus describes the Americans, decline in the los American sense of life. estadounidenses en contra de los estadounidenses, Weak, pathetic, y and wrong the response was after menciona la 9/11. The caída de ese Americans sentido allowed de to vida have, luego de and that the Americans of las, generations would el not, ataque a las would Torres have been a lot tougher, Gemelas, a lot more, y que a partir de a lot ese stronger in their trágico defense of the hecho va a ser cada vez más difícil I think it mantener vivos los valores de la libertad y defenderlos y the luchar wars por ellos. and Esto lo no hemos visto this, ya a partir del you 2002 con la guerra en people Afganistán, kids dying for con nothing, at least nothing that our leaders can tantos communicate. jóvenes que I think then the murieron financial crisis por and our una intellectuals were razón blaming it on inicua, capitalism, on the American system, on los freedom, on liberty, intelectuales that caused the financial culpando crisis. esa situación, Just de esa situación al the, capitalismo the y philosophy of the culture, the ideas prevalent in cambio culture over the last general 20 en la years have just slowly, cultura de los Estados Unidos durante eroded los the últimos sense of life. 20 años, que Don't de see it, manera progresiva, once in a gradual y while, sistemática maybe erosionó los valores I que thought in eran this los election, cimientos del American places Sense we of saw Life. in California where Lo they vemos en down California y en otros affirmative lugares action, donde they voted down votaron property en contra de tax, affirmative down action, la acción the afirmativa, a aumentar los voted down a lot of these impuestos statist things. y Like, muchísimas all right, enough's enough. We otras don't, but propuestas those super legislativas en las que no voy a entrar ephemeral, it seems to go away ahora en detalles, that I don't pero know that it means que anything. son So claro I actually thought this ejemplo last election de este was quite retroceso. positive in terms of how people voted and what actually Y happened. en estas Results últimas quite positive in elecciones hemos visto generally in this last election in terms of America. resultados que The American sense of life is tal very vez it has puedan significantly. hacernos And pensar mucho sobre el proceso de what it needs erosión it. de And the estos American life valores is que ya don't habían tread on sido me anticipados por Ayn Rand y que anything. nosotros debemos Ritualism. It's a resucitar, sense of life of por así optimism. decirlo, de manera que Can es un sentido de la vida I can get this estadounidense done. basado en el optimismo, en la confianza en sí mismo. Yo puedo hacerlo por mí mismo. Permítamelo, déjenme And by philosophy. solo que lo pueda And hacer. Entonces, y la religión y la lots of filosofía muchas veces the han real actuado en contra de philosophical este which is what I was arguing for. desarrollo filosófico a manera de revolución. Y hay que retomarlo una vez más. Sí, es lo que Anonymous todos esperamos. You said that this Una election wanted, pregunta anónima. but you're Usted talking from a perspective of mencionó que someone who estas lives in a elecciones relative free country. no, In quizás Latin no han America, dado los resultados esperados. just Usted and habla de un intrusive país that the libre, pero president en does América matter. el She will Estado determine the es future. intrusivo, es un To enorme monstruo que va en use what contra de nuestro take over our futuro. ¿Cómo lives. podemos I think that perseguir government nuestros does propios endanger valores flourish. cuando es el gobierno quien interviene Well, y I no mean, nos the permite solution is to florecer? get out of those places if it's La that bad. solución And I es know it's tratar hard. de irse And I know de it's esos lugares. Yo fact sé is you que only es difícil,
And look, if you pero sit se around vive waiting for una Thomas sola Jefferson, vez. you're Pero gonna si die. uno se queda sentado esperando a que llegue Thomas And if you Jefferson, think that se va a morir porque no va a one llegar Thomas Argentina became Jefferson. president of Argentina, who was a fan of the El Fountainhead. presidente de la Argentina, Macri. ¿cuál era? Que Yeah, era and everybody, fanático, sí, a Macri. advocate for Macri fue el liberty presidente in que era you know, in fanático Argentina, right? de la rebelión de Atlas de Ayn Rand. Lose no Él everything. Okay, but ganó. he's gonna Ahora, be cuando se lo eligió, sé que de alguna manera desilusionó a su just, electorado después, and you're pero right, después de haber just as sido much, electo, but now se doing it comportó in the quizás name como el of resto, pero the ahora, en este so momento, without en nombre de la rebelión so de Atlas, you está know tratando de recuperar su posición. without changing the Ahora, sin cambiar las creencias o ideas fundamentales, es casi imposible encontrar el candidato ideal para ejercer la presidencia. Y el que gana, de alguna manera, no puede hacer lo que se había propuesto hacer en la campaña porque lo ahoga la burocracia. Yo creo que el único ejemplo que me viene a la mente de haber logrado un resultado positivo y espectacular fue el gobierno de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Ella pudo hacer mucho, pero ni siquiera ella pudo hacer todo lo que quería hacer, porque de alguna manera una generación más tarde, el Reino Unido, después de Thatcher, cayó en un intervencionismo estatal. Fíjense el ejemplo de Chile. Se produjo una revolución a favor del libre mercado, le fue muy bien y pasó de ser el país más pobre al ser el país más rico de América Latina. Y ahora no quieren libertad, quieren una nueva constitución de corte estatista, socialista o fascista. No sabemos lo que va a ser, pero no va a ser libre. Incluso un país como Chile, que vio las consecuencias de un socialismo que lo sumió en la pobreza más abyecta, no logró salir de esa situación. ¿Por qué? Porque no pudieron desarrollar las ideas filosóficas que arraigaran como cimientos sólidos en defensa de la libertad. A todos nos gusta, en definitiva, vivir en un mundo capitalista porque tenemos libertad, pero no lo vamos a lograr en el futuro inmediato. Si uno se va a comprometer en hacer el esfuerzo para cambiar el mundo, hay que saber dónde enfocarse. No hay que enfocarse en presidentes autoritarios en la Argentina o en definir si es Biden o Trump, si es derecha o izquierda, porque consume mucha energía y lo fundamental son las ideas que mencionan. Gary Rose mencionó. Estoy de acuerdo en que las dos alternativas son malas para la libertad, pero a largo plazo una presidencia va a ser mala también. ¿Ustedes creen que más latinos de lo esperado votaron por Trump, que en general no son de izquierda, pero quizás han votado a los demócratas, aunque luego que obtienen la residencia en los Estados Unidos están en contra de las inmigraciones? Yo creo que el Partido Republicano ha hecho un esfuerzo concertado para alejar a los latinos. Nunca le dedicaron energía a poder atraer al voto latino, porque en general siempre votaron a los republicanos, porque son mucho más republicanos. Ellos se fueron a los Estados Unidos para tener más oportunidades, no para que los Estados Unidos fueran socialistas, pero se hicieron demócratas en California cuando los republicanos se volvieron en contra de la inmigración. De manera que no es de esperar que los latinos siempre sean demócratas, no. En muchos casos son
And I don't think republicanos, incluso appeal to la them. población They negra ha eat, votado a los go into- demócratas, They don't pero make an no effort se to appeal. comprometen, no I think hacen there's a strong appeal. esfuerzos para resultar Again, atractivos I'm al not electorado. enamored with Republicans, Democrats. Yo That's en not where the realidad no focus. me quiero quedar en realidad empantanado en esta dicotomía republicanos-demócratas. Los republicanos Stand for right now. en Your realidad Republicans, tienen if que they want to renovarse si quieren represent freedom, representar las to ideas de work libertad que or declaman title sostener. our Republicans Se deben ganar el and título therefore de defensores de la libertad, porque por el momento, ahora, no defienden a la libertad. Entonces, si a ellos les interesa la libertad realmente, los republicanos deberían tratar de captar el voto latino, en primer lugar. Yaron, mencionaste a Macri y a la rebelión de Atlas. Una pregunta. Escuché que Trump había sido influido por la rebelión de Atlas y ¿en qué medida usted cree que Trump está más cerca de la filosofía de Trump que de Biden? En América Latina mucha gente asocia a Trump con Ayn Rand y objetivismo. No, la evidencia de que Trump leyó la rebelión de Atlas es cero, absolutamente nula. Parece que sí leyó El Manantial, pero tampoco son pruebas fehacientes. No leyó La rebelión de Atlas ni tampoco el resto de las obras. No hay nada que asemeje a Donald Trump con Ayn Rand. Donald Trump no sería un héroe de Ayn Rand, sería justamente el antihéroe, porque está por el amiguismo, es el antihéroe, es un delincuente, hace negocios espurios, está en contra del empresario que admira a Ayn Rand como héroe. Ahora, ¿quién es más similar a la filosofía de Ayn Rand? Si es Biden o Trump, ninguno de los dos. No, si uno habla de razón, individualismo y realidad. Donald Trump, por ejemplo, between privacy of existence and privacy of consciousness. se acordaban de esta privacidad de la existencia y de la realidad. Traza a Ayn Rand la diferencia entre la realidad y la existencia, pero Donald Trump no le importan los hechos ni la realidad, ni tampoco lo que está ocurriendo realmente. A él solo le importan sus emociones y cree que sus emociones dan forma a la realidad, y esto lo demostró durante toda su presidencia. Uno de los primeros conflictos que se plantearon en su presidencia fue justamente hablarle a su electorado y llegar a él de manera efectiva. Pero aun cuando las elecciones demuestran que no había ganado, él sigue negando los hechos y sigue sosteniendo que ha ganado las elecciones. Esa actitud, esa mentalidad filosófica está alejadísima de la filosofía de Ayn Rand. Ayn Rand es un pragmático inveterado, consabido, no tiene principios cero. Y hay que admitirlo, no cree en los principios. Ayn Rand creía en los principios. Incluso si analizamos las políticas económicas de Ayn Rand, cuando cita a los empresarios y a los CEOs, directores de empresas, y les dice qué hay que hacer. Fíjense lo que hizo con las vacunas para combatir el coronavirus y la cantidad de reglamentaciones y regulaciones implementó. Esto ya lo descalifica frente a la filosofía de Ayn Rand.
Fíjense a los paquetes de estímulos, 900.000 millones de dólares. El paquete de estímulos más grande de la historia. Esto dista muchísimo de la filosofía de Ayn Rand. Y no que hablar de 1.2, 1.3 trillones americanos de fondos canalizados por el gobierno, cuando uno está pensando que hay que de redimensionar el Estado y achicar su tamaño. De manera que Trump no está ni cerca de Ayn Rand, porque además tiene una naturaleza autoritaria, quiere imponer siempre sus deseos, niega los hechos, la verdad. Esto va en contra del capitalismo, la libertad, el libre comercio, países como Rusia, Corea, Arabia Saudita. Así como estos países no están cerca de Ayn Rand, tampoco lo está Trump, porque entre su visión y la de Ayn Rand hay un océano de diferencia. De razones por las cuales hay personas que votaron por Trump y que votaron por Biden en cuanto a la reducción de combustibles fósiles. Of course, I see people Dije reason hoy why en mi Trump, and you charla, y gave lo he some good dicho reasons for why people. millones de veces, I mean, hay and personas I disagree que with the votaron por uno y por otros approach to strategy in terms of. debido a razones And I think Biden consistentes will y be versus coherentes. and I think Trump will Por be. I ejemplo, mean, we can disagree voto a about Trump porque these me parece que Biden no se va a manejar en the determinados industry that you temas de know the manera left correcta y target. viceversa. And, En esta industria que acabas de he mencionar, left you alone relatively, not completely, relatively. Left you alone. Rand Then sure, I can Trump understand it completely. I can understand why certain businessmen have quiere voted. entender cabalmente Lots of people I can cómo understand se why va a they manejar, por ejemplo, frente a los Don't- empresarios. Los empresarios quieren entender cómo Trump va a actuar is God's para gift defender sus intereses. freedom lovers. Mucha gente People piensa que Trump es un regalo de Dios para las of libertades individuales, people who- que Trump is the encarna el concepto de we've had. libertad. Y muchos piensan que es el I mejor mean, this is all presidente de things los Estados that Unidos people en los actually hold. últimos tiempos. Y la gente that dice esto, yo lo Biden- escuché that y the lo world escucho will en la end. calle. Trump gets elected. Entonces dice, ay, si gana Biden, este mundo se hará añicos. Y en concreto, cuando el votante va al cuarto oscuro, tiene en cuenta este tipo de ideas. And it's Hace hard. predicciones sobre el futuro, pero esto es muy riesgoso. Es decir, que se vota sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Si gana uno, gana otro en detrimento del que ejerció la presidencia durante el último mandato. Y esto nos retrotrae a los principios fundamentales. Abogar por la razón, que es lo que nos permite analizar y discernir estas We ideas. have 2 more minutes left and a lot of questions, so Nos probably we will quedan need 2 to minutos, muchas this webinar. preguntas, así que vamos a tener José que is asking here, repetir don't el you think that webinario. José pregunta, ¿no cree redefined que by el socialismo something ha like sido redefinido sorry for my como pronunciation, kind of thing? un movimiento en contra de Dios, de la religión y del nacionalismo? Well, I mean, socialism historically has been El relatively socialismo históricamente ha sido secular internationalist rather than nationalist. But look, y ha sido más internacional que it's nacional. not that everything the alt-right says about the socialists is wrong. No quiere decir que todo lo que diga la derecha It's del that the socialismo está alternative equivocado, no, la mayoría de sus apreciaciones Just- son correctas. Pero just as collectivist, el socialismo es state. colectivismo, it's just as es anti-human life. estatista, y So va en contra de la vida humana. socialism is awful. Socialism is terrible. There's El nothing good socialismo about es socialism in horrible, theory. terrible, no hay nada bueno It en el needs to be- socialismo, ni en teoría ni en la práctica. Rejected. But if you're going to Debe ser reject, rechazado. Pero si uno va a rechazar el socialismo, have an alternative. uno And debe that tener una alternative alternativa.
And what the que sea alt-right mejor. is an alternative just as bad, if not worse. Pero lo que hoy presenta la derecha es igual de malo que el socialismo. One more thing to finish this webinar. Un último There's a lot of comentario antes de Trump push finalizar el going on in webinario. Latin America. They hold him Hoy as a hay, savior. en Do you América think this is Latina creen que dangerous Trump in the future es since un Latin Americans could salvador. potentially elect their own Esto Trump in the future? sería And what I see malo is there are para los latinoamericanos porque potencialmente podrían elegir un Trump en América Latina, si bien hay muchos Trump. So grupos objetivistas que están your advice creciendo en América what would Latina. what we ¿Qué can do to consejo nos darías a nosotros en América Latina para no caer en la misma I think you have to trampa? separate people who are for Trump and people who are Bueno, tienen dedicated que to Trump, that are separar entre quienes son unequivocal fanáticos de of what he Trump does and what y he lo van a represents and who he is. apoyar siempre, no importa And lo I que haga, y otros que apoyan that, ciertas cosas de Trump. Worship of the person like that is very dangerous. Esa It will adoración de la lead persona es muy organizations peligroso porque lleva ultimately a las falling into the trap of organizaciones en authoritarianism, pro de la because libertad that's where a caer en la trampa de worship apoyar of el Trump, I think, is autoritarismo. Es como una veneración de Trump. Bueno, eso no es bueno. it just No means the quiere decir worship. que todo el mundo votó por Trump I en think that Estados Unidos, pero sí you una gran analyze parte de la the ideas población. Trump Si represents, ustedes analizan las ideas Try to que get Trump representa, anti-left, es try to get the importante. Ahora, represents. traten In his own- de tomar what is las ideas positivas de Trump, And you will see no solamente las not ideas que son freedom loving. anti-izquierda. He is not Pero analícenlo, support no ama la libertad, no apoya el capitalismo, ni la libertad abstracta, ni las supportive. libertades individuales. Si Don't worship a realmente person. apoyara la libertad, Don't worship y any si person. ustedes Certainly aman don't la worship any libertad, no veneren a nadie, a ninguna persona, Because a nadie que esté they en are política, not. I mean, in this case, Trump is not an advocate of freedom. porque Trump He is no not es un an defensor de la He libertad is ni not going to move de las us. libertades individuales. His ideas are not going to move us in that direction. Sus ideas no se mueven en It's dirección de very la acceptable, as we libertad. know, to authoritarianism. Latinoamérica es muy susceptible al autoritarismo. What you Hay need is muchos gobiernos autoritarios en Them- América Latina. Lo que ustedes necesitan es un movimiento real que propicie la libertad, que además abogue por las ideas y los principios de la libertad. Pero esto no es lo que defiende Trump. Los principios de la libertad, del capitalismo, de la libertad, repito una vez más, todos estos grupos en América Latina y en otras partes del mundo que declaran apoyar la libertad, se deben dedicar a estas ideas y defender estas ideas, no al personalismo. Y si alguna vez llega un político que defienda estas ideas, apóyenlo, pero mientras tanto, no caigan en la trampa de votar personalismos. No apoyen a ciegas a alguien que encarna un personalismo, porque van a caer en la trampa del autoritarismo, van a haber malgastado energías y además no van a haber defendido esos principios que se necesitan de la libertad. Gracias, Yaron, por este webinario, por tu tiempo. Y seguiremos trabajando activamente desde el Ayn Rand Center de América Latina para estas ideas. María, muchas gracias por todo el trabajo que estás haciendo en América Latina. Espero rápidamente poderlos visitar personalmente, que es algo que disfruto mucho. Así te esperamos, Yaron, en América Latina con todo nuestro personal. Muchas gracias a todos, a quienes nos han acompañado al Ayn Rand Institute y los veo en el próximo.